Bueno, continuando con nuestro libro del Premio Nobel, estamos con nuestro club de lectura. Dice, señores, pensemos ahora en el futuro, dijo el enviado de la Asociación Press. ¿Qué consecuencia tendrá con el tiempo el injerto de corazón para todos nosotros y nuestros hijos? Garrett no estaba seguro de si Farelli le había cedido también esta vez la pregunta, con gran deferencia, para que él la respondiese, retirándose él educadamente, o si bien era él quien se había abalanzado hacia la pregunta para apoderarse de ella. De todos modos, no tuvo tiempo de meditar la respuesta antes de darla. Su único objetivo consistía, a partir de entonces, en convertirse en el amo del cotorreo. Esta es una pregunta difícil, empezó a decir Garrett, porque requiere una predicción. Entonces quiso hacer un chiste. Así estaría a la par con el italiano. Si bien se mira, Nostradamus nunca obtuvo el premio Nobel. Esperó el agradable coro de carcajadas que saludaría su ocurrencia, pero nadie se rió. Él se sintió humillado y burlado y trató de recobrar su compostura. Aún es demasiado pronto para prever el futuro que tendrá nuestro descubrimiento. En la actualidad, el injerto solo puede efectuarse con éxito utilizando determinados tipos sanguíneos. Ambos hemos intentado 38 veces esta operación, siempre con éxito, pero en la ciencia 38 veces aún constituye una cifra muy prudente. Estamos demasiado absorbidos por el presente para pensar en el futuro. Le gustó el retintín de su última frase y miró de reojo al auditorio para ver si la anotaban. No la anotaron. Los lápices de los periodistas permanecían quietos. Descorazonado, optó por retirarse y no le sorprendió oír hablar al italiano. Me gustaría ampliar un poco lo que ha dicho mi colega norteamericano, dijo Farelli. Como yo, el doctor Garrett es un hombre de ciencia y por lo tanto es natural que se muestre reticente. Desde luego, estoy completamente de acuerdo en todo cuanto ha dicho. Nuestra labor solo está en los comienzos. Con todo, creo que podemos añadir esto. Ambos tenemos nuestras visiones particulares y similares del futuro. El objetivo de ambos es el mismo, lo mismo que el fin que perseguimos, y el fin, si el Señor se digna probarlo, no es más que el principio. Este objetivo es la inmortalidad del hombre. ¿Es esto un sueño? Sí, es un sueño, pero ahora es algo más, una posibilidad científica. A medida que nuestra obra se perfeccione y se extienda, la longevidad del ser humano se duplicará, se triplicará, y quién sabe, un día el hombre, gracias a los órganos artificiales, podrá vivir eternamente. Farelli dejó de hablar, los lápices se movieron activamente y a Garrett se le cayó el alma a los pies. No solo se sentía consternado por su fracaso personal, su contestación fue seca y prosaica, mientras que la del italiano fue un auténtico cuento de hadas, sino también por el instinto que demostraba su rival para decir lo que los profanos en medicina deseaban escuchar. La táctica que empleaba Farelli, se dijo Garrett, no era digna de un hombre que pertenecía a la honrosa profesión médica. Estaba bien darles aquella basofia optimista que ningún médico serio abonaría para conseguir que lo pusiesen bajo grandes titulares. ¿Qué pensaría el doctor Keller y su grupo de terapéutica colectiva de todo aquello? Tal vez el psiquiatra se mostraría en desacuerdo con él, afirmando que los grandes hombres de ciencia debían acariciar sueños igualmente grandes para justificar las humildes tareas del laboratorio, dándose de este modo elevados objetivos que irían más allá del bisturí y el quirófano, que constituían su horizonte inmediato.
Se disponía a contradecir a su psiquiatra cuando le interrumpió la voz debajo de Farelli, que resonaba de nuevo en la estancia. Si no podemos estar satisfechos con nuestro actual modo de vida y con nuestra sociedad, prosiguió Farelli, no podemos permitirnos el lujo de estar satisfechos de nosotros mismos y del propio hombre. No es una afirmación cínica ni irreligiosa. Que Dios me perdone si lo es, la de que el hombre es un mamífero imperfecto. En la edad de las máquinas y comparadas con ellas, el hombre está muy mal ideado y construido, como hecho al azar. Imaginemos una pesada máquina que se sostiene de modo precario sobre dos delgadas piernas. Imagínese una máquina con la visión limitada de dos pequeños ojos colocados de un lado de su cabeza, en lugar de 3, 4 o 5 alrededor de ella. Imaginémonos una máquina con piezas innecesarias e inútiles, como diversas partes del cerebro, el apéndice y un número excesivo de dedos en los pies. Y lo que es aún peor, imaginemos una máquina cuyo fabricante no garantiza el funcionamiento de las piezas móviles y que vende su aparato a un precio exorbitante sin proporcionar piezas de recambio para él mismo. Nosotros nos proponemos perfeccionar esta máquina. El hombre es una maravilla, pero tiene que ser más sólido y duradero. Se invierten demasiados años, amor y dinero en cada ser humano para que éste degenere poco a poco y se desgaste con tanta rapidez. Fue Schopenhauer quien dijo, es evidente que así como nuestro caminar no es más que la constante evitación de una caída, del mismo modo la vida de nuestro cuerpo no es más que la constante evitación de la muerte, una muerte siempre aplazada. Si bien por una parte esto es cierto, también es falso, y nosotros los médicos y los fisiólogos lo refutamos. Nuestro objetivo es la inmortalidad del hombre y no nos conformaremos con menos. De nuevo resonaron aplausos en la pequeña sala e incluso Garrett se sintió impresionado a pesar de su resentimiento. Cuando cesaron los aplausos y los lápices se movieron de nuevo, Garrett se reprendió por su falta de imaginación. ¿Por qué no podía él hablar así? ¿Por qué no podía librarse de sus estrechas y mezquinas miras? ¿Por qué no era un poeta, además de un científico? Pero contentándose a esta última pregunta y aplaudiendo ligeramente, se dijo que la finalidad del científico era la ciencia, no la poesía, y que esto constituía su fuerza y la debilidad de su rival. Un redactor de Svenska Dagbladet salió a la palestra. Hay otros investigadores médicos que comparten su punto de vista acerca de sus futuros objetivos. Hay otros que traten de mejorar lo que ustedes han hecho hasta ahora en el terreno de la cirugía cardíaca. Garrett, tratando de agarrar la ocasión por los pelos, replicó inmediatamente. Muchos otros cirujanos han aprendido nuestra técnica, además de los Estados Unidos e Italia. Se realizan trabajos en otras 6 naciones. A decir verdad, añadió Farelli, uno de los más importantes continuadores de nuestro trabajo se encuentra aquí, en Suecia, y precisamente en Estocolmo. Se escuchó un murmullo de interés en la sala, especialmente entre los periodistas suecos. Uno de ellos preguntó, ¿podría usted decirnos de quién se trata? Me enorgullece destacar a los que se lo merecen, dijo Farelli. Entre los primeros que practicaron injertos de corazón siguiendo nuestras huellas, hay que citar al doctor Erik Hoffmann, miembro de vuestro magnífico Instituto Real Carolina de Medicina y Cirugía. Ya ha efectuado 3 injertos y a buen seguro realizará otros más, muchos más. Garrett dio un brinco en el sofá, verdaderamente furioso. Se sentía burlado y robado por su poco escrupuloso colega. Garrett consideraba al doctor Hoffmann como su propiedad particular, incluso como su protegido, y de pronto salía Farelli para robárselo
y hacérselo suyo. Aquello era injusto, una verdadera canallada, una treta e indigna para dar coba a la prensa sueca y captarse la simpatía del público en general, enlazando ante él a su compatriota, el eminente cirujano. Garrett nada tenía que objetar a esto último, con la única excepción de que era él quien debería haberlo dicho, uniendo el nombre del doctor Holman al suyo, como sin duda el médico sueco hubiera preferido. ¿Por qué no lo había dicho? ¿Por qué había dejado que se lo arrebatasen en sus propias narices? ¿Conoce usted al doctor Holman?, preguntó a Farelli, la redactora del Svenska Dagbladet. Personalmente, no, y lo siento mucho. Conozco su nombre por las revistas médicas y me han causado una gran satisfacción ver que hay un médico sueco que continúa nuestra labor. Garrett ya no pudo contenerse por más tiempo y vociferó: yo sí lo conozco. ¿Ha colaborado usted con el doctor Holman?, preguntó la periodista sueca. No puede decir exactamente que hayamos colaborado, pero... ¿Lo conoce personalmente? Todavía no, pero... Entonces, ¿de qué manera lo conoce?, chilló la periodista. Nos hemos carteado, dijo Garrett angustiado. Yo quise ayudarle. Comprendió que estas palabras podían producir mal efecto en sus oyentes suecos y trató de rectificar. Pese a su disposición, puse a su disposición todos mis descubrimientos para que los añadiese a los suyos, que son muy importantes. Me refiero a los suyos. Yo lo admiro mucho. Espero tener el gusto de saludarlo esta semana. Un momento, doctor Garrett. Quien hablaba era un reporter del Expressen. Usted dirá, replicó Garrett, alerta, contento de que por último se fijasen en él. Estoy seguro de que usted conoce perfectamente las investigaciones realizadas por reputados médicos y fisiológicos actuales y antiguos. ¿Podría usted decirnos algunos grandes nombres que, en su opinión, no hayan sido tenidos en cuenta por nuestro Comité Nobel? ¿Los nombres de algunos médicos que mereciesen el premio y no lo tuvieron? Efectivamente, Garrett podía citar los nombres de varios famosos médicos que, en su opinión, reunían aquellas condiciones, pero su innata timidez le impidió citarlos. Pensó que la Fundación Nobel se había mostrado muy generoso con él y no deseaba ofender al jurado. No, dijo por último, no se me ocurre ni un solo nombre de importancia que el Comité Nobel no haya tenido en cuenta. Estoy completamente de acuerdo con sus decisiones. Desde 1901 ha galardonado a todos cuando merecían este honor. Se repantigó en el sofá, satisfecho de sí mismo. Había hecho lo mismo que Farelli. Había aprobado las sabias decisiones del Comité Nobel, halagando así el orgullo nacional sueco. Con esto creía haber devuelto el golpe a Farelli, e incluso con ventajas. Doctor Farelli, preguntó de nuevo el redactor de Expressen, ¿está usted de acuerdo con lo que ha manifestado su ilustre colega? El italiano sonrió a Garrett y luego a la prensa. Creo que el doctor Garrett y yo estamos de acuerdo en casi todo. Sin embargo, temo que en esta cuestión particular no lo estamos. Usted desea saber si el Comité Nobel ha pasado por alto los nombres de algunos grandes médicos que merecieron ser premiados. Efectivamente, así fue. Acuden a mi memoria dos infortunadas omisiones. Una de ellas es la de un americano, precisamente. En mi opinión, el doctor Harvey Cushing, de Boston, merecía el premio Nobel por las nuevas técnicas que creó en la cirugía del cerebro. El Instituto Carolina tuvo 38 ocasiones de premiarlo y no lo hizo. La otra omisión fue de un austriaco y aún me parece más grave. Me refiero al doctor Sigmund Freud, el fundador del psicoanálisis. Esta omisión por parte del Comité Nobel, cometida entre 1901 y 1939, me parece incomprensible. No comprendo por qué Freud no fue premiado, porque había hecho varias incursiones en el terreno del hipnotismo,
por la oposición que le hizo la clase médica austriaca, porque el psicoanálisis no es una ciencia exacta. Todo esto me parecen puros subterfugios. Freud es aún el coloso de nuestro siglo. Sus extraordinarios descubrimientos en el terreno de la psicología y los trastornos mentales han enriquecido la medicina moderna. Estas son las únicas notas desfavorables que encuentro en la inmaculada hoja de servicios del Instituto Carolina, y cuya lista de honor me enorgullezco de pertenecer. Garrett escuchó toda aquella tirada con un creciente sentimiento de vergüenza ante su propia falta de honradez y de franqueza. Con envidia observó los lápices de los periodistas que garrapateaban rápidamente sobre las hojas de papel. Contempló a hurtadillas el perfil de Farelli, aborreciendo aún más que antes su presunción latina. Detestaba a Farelli por su seguro y pomposo aplomo, que contrastaba con su propia debilidad. Le enfurecía que Farelli, que era italiano, ensalzase las virtudes del doctor Cucci, que era norteamericano, poniendo así de relieve la falta de patriotismo de Garrett. Le sacaba sus casillas, por último, que Farelli, que era un extrovertido, le arrebatase a Fred legítima propiedad de un introvertido como él, y que consideraba suya exclusivamente cada vez que pagaba $10 al doctor Keller para una nueva sesión de terapéutica colectiva. Detestaba a Farelli, pero su aborrecimiento le parecía inútil. Era como odiar a una fuerza arrolladora de la naturaleza. Cerrando los ojos, Garrett se recostó en el sofá. Su espíritu no deseaba justicia, sino la supervivencia. Debía aplastar al italiano si no quería verse borrado de la existencia, como lo estaban borrando aquella tarde. Había que actuar, qué remedio. Lo que no veía claro era cómo debía actuar. Sin embargo, ahí estaba él, legítimo descubridor del injerto cardíaco, ganador del premio Nobel, campeón auténtico y aclamado por consenso unánime, enfrentado por un grandilocuente Cagliostro. La calidad se impondría. La balanza terminaría por inclinarse a su favor del campeón de una buena causa. Abrió los ojos, lleno nuevamente de confianza. Encontraría el medio. Vio el perfil de Farelli y, previendo su inevitable derrota, se compadeció finalmente de aquel hombre. En el curso de todas las conferencias de prensa que había asistido el conde Bertil Jacobson en años anteriores, y estas eran muchas, había saboreado invariablemente con complacencia las entrevistas que sostuvieron los periodistas con los laureados de literatura. Las demás entrevistas, en las que intervenían los físicos, los químicos y los doctores en medicina, siempre resultaron interesantes y ofrecieron cosas de valor y elevadas miras, pero, por lo general, el lenguaje que se empleaba en ellas tenía poco que ver con el mundo ordinario de los hombres. Se podía admirar aquellas mentes privilegiadas, pero costaba sentirse identificado con ellas. ¿Quién era capaz de identificarse con un neutrón, con el principio de exclusión, con soluciones coloidales, enzimas, mecanismos aórticos o con el ciclo del ácido cítrico? En cambio, con la literatura ya era otra cosa. Casi todo el mundo sabe leer, y aunque se fuese un analfabeto, se podría apreciar lo que podía ofrecer una obra literaria a través de medios de difusión secundarios como la escena, el cinematógrafo y la televisión, sin mencionar la radio. Cualquier persona puede identificarse con un escritor, con un poeta o con un historiador, porque aunque no se escribiesen libros, ¿quién no llevaba un diario? Escribía cartas, notas y telegramas. Y volviendo al analfabeto de Marras, este contaba historias a su mujer
o cuentos a sus hijos al llevarlos a acostar, y en el caso del conde Bertil Jacobson, escribía nada menos que sus preciosas notas destinadas a la posteridad. Estos eran los pensamientos que cruzaban por la mente de Jacobson y que le hacían avivar el paso al abandonar la conferencia de prensa médica para dirigirse al salón particular de más amplias proporciones, donde se celebraba la conferencia de prensa literaria. Otra cosa, se dijo Jacobson, las interviews con literatos eran más amenas porque los escritores solían estar acostumbrados a presentarse en público, mientras que entre los científicos eran muy pocos los que habían salido de los círculos profesionales. Esto confería mayor aplomo a los escritores en sus apariciones ante el público. Además, con excepción de una reducida minoría formada por literatos, culteranos y dileantes periodistas que casi nunca se veían galardonados en Estocolmo, la mayoría de autores eran locuaces, francos, combativos y sin miedo a la controversia. Con alta frecuencia, los hombres de ciencia eran todo lo contrario, se presentaban como los depositarios de la palabra de Dios y con su actitud intimidaban a los sobrecogidos periodistas. Esto no era siempre así, desde luego. A veces eran los literatos quienes se mostraban como si en aquellos momentos estuviesen trabajando nada menos que en el sermón de la montaña, mientras que algunos sabios eran sencillos y polemistas. Pero la regla general era que los literatos resultasen los más amenos. Al abrir la puerta de la sala, Jacobson se preguntó a qué clase pertenecería Andrew Cray, el nuevo premio de literatura. Apenas había visto a Cray desde que el novelista llegó por la mañana. Su cuñada le pareció bastante atractiva, aunque le recordó algo a la regañona Catalina de Padua, que pinta Shakespeare. En cuanto a Cray, Jacobs no tuvo tiempo de tratarlo lo bastante para formarse una opinión de él. Más tarde, cuando salieron del Gran Hotel, Kranz se apresuró a manifestar su desaprobación. Calificó el retraído silencio de Cray de altivez. De todos modos, a Kranz no le gustaban los norteamericanos. No había que olvidarlo. Por otra parte, Ingrid Paul, que había almorzado con el novelista, demostró un entusiasmo ilimitado. Los elogios que solía prodigiar Ingrid a otros escritores con frecuencia no eran justos y estaban motivados por un sentimiento de lealtad profesional, pero esta vez, en opinión de Jacobson, las razones que tenía para ensalzar a Cray eran más profundas. Jacobson entró en la sala durante un momentáneo intervalo. La conferencia de prensa había comenzado hacia 1:10 y en aquel momento el escritor y los periodistas se tomaban un pequeño descanso frente a la cortina del fondo, que aprovechaban para beber unas copas. A diferencia de las otras salas improvisadas, en aquella se apiñaban de cualquier modo las sillas y sus ocupantes. La concurrencia, aún mayor que la que había reunido a su alrededor el profesor Stratman, constituía una reunión casi familiar, desprovista de toda ceremonia, la menos protocolaria de cuantas tenía lugar en la casa de la prensa sueca. En el extremo más alejado de la sala, bajo la amplia ventana, Cray estaba sentado, solo, en un espacioso diván color crema, con una copa de whisky en una mano, la pipa en la otra y sus largas piernas cruzadas. Parecía una gigantesca garza real, de especie típicamente americana. Su rostro flaco y alargado, coronado por una desgreñada cabellera negra, parecía más demacrado que aquella mañana, según le pareció a Jacobson, pues los músculos faciales se marcaban más
en sus mejillas y quijadas. Está fatigado, pensó Jacobson, pero tranquilo, aguantará bien hasta el final. Alrededor de Cray, en semicírculo asimétricos, se hallaban los periodistas, sentados en sillas plegables, fumando, bebiendo y charlando entre ellos. Jacobson conjeturó que el eficiente señor Steen había dispuesto sin duda las sillas en hileras perfectas, pero que en el curso del animado coloquio los periodistas rompieron las filas para ver y oír mejor al interviewado. Solo unas cuantas sillas estaban desocupadas y Jacobson eligió una situada cerca de la salida, donde su presencia pasaría desapercibida. Sentándose sin hacer ruido junto a una joven que fumaba ininterrumpidamente, tocada con un sombrerito Robin de los bosques y que parpadeaba sin cesar, esperó que continuase la conferencia de prensa. Perdóneme, señor, ¿no es usted el conde Bertil Jacobson? La pregunta le había sido formulada por la joven que tenía al lado y Jacobson se volvió para mirarla bien a la cara. Esta parecía desprovista de humor y mostraba una expresión severa que sin duda le confería el flequillo pardo rojizo perfectamente recortado que le cubría media frente y los labios pintados que ocultaban la inexistencia de unos labios definidos y carnosos. Sí, soy el conde Jacobson, replicó. Ella hizo pasar las cuartillas que sostenía en la mano derecha a la izquierda. Yo soy Sue Willey, dijo, teniéndole la diestra. Me ha enviado Consolidated Newspaper de Nueva York. Cuando bajé del avión con el matrimonio Garrett, me indicaron quién era usted. Jacobson inclinó la cabeza cortésmente. Tanto gusto en conocerla. Tenemos sus credenciales en la fundación. Yo no he venido para hacer un solo artículo, conde Jacobson. Mi misión es muy importante. Su rostro brillaba de entusiasmo. Escribiré 14 o 15 artículos sobre los premios Nobel antiguos y presentes. Se publicarán en una cadena de 53 periódicos. ¿Qué le parece? Me parece magnífico, repuso Jacobson, tratando de recordar y situar Consolidated Newspaper. Después de rebuscar en su memoria, se acordó de pronto. Consolidated Newspaper era una agencia que funcionaba en Norteamérica y la Gran Bretaña, notable por su sensacionalismo, sus anécdotas escabrosas y sus escándalos periodísticos. Una vez publicaron un artículo que por desgracia también se difundió en Suecia, en el que se daba a entender que el doctor Albert Schweitzer era un hombre arrogante y vano, que no sentía en el fondo ningún interés por los seres humanos y que su hospital de Lambarene era sucio y antihigiénico. Jacobson se ofendió mucho al leer aquella infamia. El recuerdo que conservaba de Schweitzer, con quien cenó en Estocolmo antes de 1924. En una época en que aquel hombre tan universal daba recitales de órgano y conferencias para recoger fondos con destino a su hospital de África, era altamente favorable. En su presencia, Jacobson se sintió como solía sentirse ante los clérigos, lleno de inquietud al hallarse junto a un hombre que estaba en contacto con secretos metafísicos que ultrapasan nuestra comprensión, junto a un hombre que, pese a su engañosa apariencia humana, que lo hacía igual a nosotros, era un elegido de Dios. Jacobson se esforzó por recordar quién había arrojado aquellos puñados de fango sobre aquel genio, pero aquel nuevo San Francisco que reverenciaba la vida terrenal, pero únicamente pudo recordar que el artículo en cuestión fue difundido por Consolidated
Newspaper de América. Si Miss Willey pertenecía a aquella misma agencia, más valía que se pusiera en guardia. Sería imposible sin contar con su plena cooperación, ella estaba diciendo, y Jacobson se dio cuenta de que no la había estado escuchando. No quiero escribir un artículo periodístico, más de los que al día siguiente nadie se acuerda, prosiguió ella. Quiero ser tan detallada, tan correcta en mis citas, que las personas que lo lean, deseosas de instruirse, piensen que ya no hay nada más que decir sobre Alfredo Nobel, sobre su fundación, la historia de los premios, las vidas de los numerosos ganadores, las ceremonias, etc. Quiero trazar el perfil completo de los ganadores actuales, que todo el mundo hable de mis artículos. Para ello, desearía verlos personalmente a todos ellos. ¿Cree usted que podría conseguirme las entrevistas? Mucho me temo, Miss Willey, que esto caiga fuera de mi jurisdicción. ¿Por qué no los aborda usted directamente? Me gustaría hablar con usted también, y con todos los jurados y miembros de la Comisión Nobel. Esto sí que cae dentro de su jurisdicción, ¿verdad? Efectivamente, la única dificultad estriba en la falta de tiempo. Estoy seguro de que usted se hará cargo. Estamos en la semana de los premios Nobel. Durante todo el año, esta semana constituye nuestro objetivo. Somos los anfitriones y tenemos deberes muy importantes que cumplir hacia nuestros invitados. Esta explica que andemos muy escasos de tiempo. No se me ocurre pensar en nada más importante que en lo que yo me propongo hacer por ustedes. Jacobs le dirigió una fría sonrisa. Y se lo agradecemos, Miss Willey. Le ruego que no interprete mal mis palabras. Estamos aquí para complacerla. ¿Por qué no me telefone usted mañana por la mañana a la fundación? Después de las 10. Haré lo que pueda por complacerla. Al oír su propia voz, Jacobson comprendió que de nuevo se hacía el silencio en la sala. Levantó la mirada. Creo que la entrevista va a reanudarse. Enderezándose en su asiento, Jacobson recordó una cosa por la que sentía curiosidad y girándose hacia Willey le preguntó: ¿Cómo ha ido hasta ahora? ¿Qué tal se ha portado Mr. Cray? Willey parpadeó, dio un bufido y apartó la vista. Ese hombre no me gusta, dijo. Se muestra demasiado desdeñoso. En el otro lado de la sala, Andrew Cray dejaba su copa en la mesita contigua al diván, dispuesto a soportar la última parte de la conferencia de prensa. A decir verdad, no sentía ninguna emoción parecida al desdén. Si algunos, como Willey, habían juzgado mal su actitud, considerándola desdeñosa, fundándose en sus respuestas demasiado rápidas, demasiado breves, y en su actitud negligente y despreocupada, como si le molestase aquella muralla periodística y sus estúpidas preguntas. Los que así habían juzgado a Cray por su actitud puramente fortuita se equivocaban del todo. A decir verdad, cuando Andrew Cray podía concentrar su atención en lo que sucedía a su alrededor, se mostraba muy favorablemente impresionando por la inteligencia de que hacía gala sus inquisidores y por la calidad de sus preguntas. Lo que sintió Cray a los pocos momentos de su llegada a la casa de la prensa sueca no fue desdén por la sufrida profesión periodística, sino una profunda desesperanza. Se había confiado con Lea y Lucius que el cambio de escenarios y el alto honor que le había sido concedido despertarían de nuevo su interés por la vida y por la actividad creadora. Se había equivocado, y ellos con él. El laureado Cray era una parodia del hombre que había sido. Aquella recepción y las muestras de adulación que se le prodigaban parecían también dirigidas a otro, a uno que había escrito El Estado Perfecto y Armagedón, y no a él, que no era más que un impostor,
un hombre que aquel día ocupaba el lugar del auténtico Andrés Cray. Su asistencia a la conferencia de prensa aún le parecía más fútil. Las preguntas que se le hacían se dirigían en realidad a otro hombre, y las respuestas que hacía eran prestadas. El otro tal vez hubiera sentido interés por aquello, a él no le importaba. Le parecía todo una pérdida de tiempo, como si fuese a dar datos para una novela que jamás se publicaría. La copa que acaba de ver le sentó bien y, desgustando las piernas, se llevó la pipa a la boca y se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas y tratando de mostrar interés, decidido a hacer lo posible por aquel hombre que había escrito todos aquellos libros. En la sala reinaba gran atención y se anularon las preguntas. Mr. Cray, dijo un redactor de Dagens-Nyheter, ¿es cierto que tiene usted 39 años únicamente? ¿Únicamente? Repitió Cray con sorpresa. ¿Y le parece a usted pocos? Para obtener un premio Nobel, 39 años son muy pocos. Creo que es usted el ganador más joven que hasta la fecha ha acudido a Estocolmo. El más joven, antes que usted, fue Rudyard Kipling. Tenía 42 años cuando vino aquí en 1907. El segundo en juventud fue Alberto Campos, que contaba 44 años cuando fue premiado en 1957. Pues bien, yo les aseguro que no pienso haber establecido ningún récord, dijo Cray. Con mucho gusto cedo la primacía en cuanto a la juventud a Rudyard Kipling. Kipling siempre ha tenido menos de 42 años y yo siempre he tenido más de 39. Muchas gracias, en nombre del Imperio Británico, dijo el enviado de la Reuter. Todos rieron y Cray sonrió como un muchacho, con lo que la jovialidad volvió a instalarse en la sala. Yo quería saber, dijo el redactor de Dagens-Nyheter, por qué nuestros comités galardonan a tantos sabios jóvenes y a tantos escritores viejos. ¿Qué opina usted sobre ello? No sabía que ustedes premiasen a sabios jóvenes, dijo Cray. Es algo que me cuesta mucho imaginar. Todas las fotografías que he visto en los sabios los muestran arrugados y encogidos, como si hubiesen inventado la ancianidad para infundirnos confianza en su magia. Nada de eso, insistió el redactor del Dagens-Nyheter. El físico que obtuvo el premio Nobel de su especialidad en 1960, Donald Glaser, tenía 39 años. Chen Ning-yang y Sun Dao Li, ambos de su propio país, que compartieron el premio de física en 1957, tenían 35 y 31 años respectivamente. El doctor Frederick Banting del Canadá, que obtuvo el premio de medicina en 1923, solo tenía 32 años. William L. Bragg, inglés, que consiguió el premio de física en 1915, solo tenía 25 años. Creo que es el récord, pero usted es el primer ganador del Premio Nobel de Literatura que aún no ha cumplido los 40. ¿Cómo explica usted esto? Yo diría que la razón hay que buscarla en la propia naturaleza de las recompensas, repuso Cray. Ustedes conceden todos los premios científicos para reconocer un solo y único descubrimiento. Este descubrimiento puede realizarse cuando su autor es un hombre joven aún, de 20 y 30. Hay las mismas posibilidades de que lo realice entonces como cuando ya pase de la cincuentena, pero el premio de literatura no se da a una obra sola, sino a todo un historial literario. Hace falta mucho tiempo para escribir una gran cantidad considerable de obras para edificar todo un monumento literario. Yo he necesitado 39 años para escribir 4 novelas, y dice usted que soy el más joven. La mayoría de los escritores son unos ancianos caballeros cuando han producido una obra global, lo bastante importante para ser tenido en consideración. Además, según mi parecer,
Los escritores maduran más lentamente que los científicos. Un físico, un físico de talento puede mostrar su genio de repente a una edad temprana. Para ellos, la experiencia es menos importante que una gran perspicacia y aspiración. Los escritores, por inteligentes que sean, están poco maduros y les falta experiencia durante su juventud. Las palabras no bastan. Hay que arrancar los materiales a la propia vida y por lo general ningún escritor vale lo suficiente si no ha vivido mucho. Son remedias y vivir mucho requiere tiempo. Aun admitiendo que es necesario acumular experiencia, ¿no cree usted que este premio se concede con excesiva frecuencia a escritores de edad? Preguntó el redactor del Dagens Nyheter. Es la opinión de muchos de nosotros que Alfredo Nobel destinó estos premios a estimular a los jóvenes prometedores y ayudarlos a abrirse paso en la vida, y no quería que su dinero se malgastase en hombres ancianos, que por lo general habían alcanzado ya una posición y que en muchos casos habían terminado su actividad productora. En una ocasión, Nobel dijo, en general me importan más los estómagos de los vivos que la gloria de los difuntos. En otra ocasión dijo que quiere ayudar a los soñadores, porque la vida es muy dura para ellos. ¿No le parece a usted que estas afirmaciones demuestran su interés por ayudar a los jóvenes artistas desprovistos de medios? Así lo creo, dijo Cray divertido. Sí, supongo que eso es lo que deseaba Nobel, porque según ustedes opinan, yo soy joven y según opino yo, estoy desprovisto de medios. El redactor de Dagens Nyheter seguía con la brecha. Entonces, ¿por qué nuestros comités se dedican a premiar a venerables ancianos que no necesitan en absoluto esa recompensa en itálico? El promedio de edad de los 7 primeros galardonados con el premio de literatura era de 70 años. Anatole France tenía 77 años cuando se presentó aquí con paso vacilante para asistir a la ceremonia y recoger su cheque, y su compatriota André Guidet contaba el respetable de 78 años. Sir Winston Churchill aún tenía un año más, 79. ¿A qué se debe esta actitud de nuestra Academia Sueca? Yo no la encuentro justa. Desearíamos conocer su opinión, Mr. Cray. Esto se relaciona con la finalidad de la recompensa, dijo Cray, midiendo cuidadosamente sus palabras, la cual nunca fue decidida por Nobel ni ha sido clara jamás. Yo no considero tan injusta la forma como se concede el premio de literatura, como usted pretende dar a entender. No creo que se tenga en cuenta únicamente la edad, sino solo el mérito, y los escritores de más edad que han podido demostrar su valía. Por lo general poseen más mérito y merecen mayores honores. Desde luego, esto puede ser un medio de asegurarse, pero galardonar a hombres más jóvenes solo porque son jóvenes y prometedores puede ser algo igualmente injusto. Hay la posibilidad de que no se perfeccionen ni se aguanten, incluso de que decaigan. He oído decir que la Academia Sueca considera a Sinclair Lewis como uno de estos casos. Yo no soy una poliana y no es propio de mí mostrarme adorador, pero considerando bien las cosas, creo que la Academia Sueca obra acertadamente. Siento no estar de acuerdo con usted, pero este es mi criterio. Llame usted al Premio Nobel de Literatura una pensión por la vejez, si lo desea, pero creo que aún así es mejor que convertirlo en un subsidio para los jóvenes. Seguramente el Dagens Nyheter no le trataría con demasiada simpatía, se dijo, pero no le importaba. Su atención se dirigió hacia otra mano que se alzaba. Diga, un joven periodista de barba corta y tupida se levantó. Acto seguido se presentó como el enviado de boletín del librero sueco. Mr. Cray, los últimos ganadores del premio de literatura han afirmado con frecuencia, ya fuese por honradez
o por modestia, que merecían esta distinción menos que algunos de sus contemporáneos. Sinclair Lewis, el discurso que pronunció aquí mismo en 1930, manifestó que, en su opinión, James Branch Cabell, Willa Cather, Teodoro Dreiser y Upton Sinclair, todos ellos norteamericanos, merecían más el premio Nobel que él. 6 años después, cuando se notificó a Pearl Book que ha obtenido el premio, ella lo consideró increíble y ridículo, afirmando que aquel honor pertenecía en realidad a Dreiser. En 1954, Ernest Hemingway dijo que Carl Stanburg, Bernard Berenson o Isaac Dinesen merecían el premio mucho más que él. 3 años después, Albert Campus dijo: si yo hubiese formado parte del jurado, hubiera votado por Malraux. Esto nos lleva al caso de Andrew Craig. ¿Qué otro autor actual considera usted también merecedor o más merecedor que usted del galardón que acaba de obtener? Craig sostuvo una breve lucha con su conciencia. Lea le había suplicado que no se rebajase, pero su honradez natural le impedía contestar con una evasiva o guardar silencio. Con todo, le gustaba muy poco tener que mencionar nombres. Había tantos. De todos modos, ¿por qué no mostraba franqueza sin revelar plenamente su inferioridad? No puedo nombrar a un autor que merezca el premio más que yo, porque hay por lo menos medio centenar que debieron haberlo obtenido en lugar mío. Yo diría que hay unos 10 en los Estados Unidos, tal vez 15 en Inglaterra y Francia, varios en el Japón y muchos en otros países. Se me ocurren algunos en Escandinavia y desde luego uno aquí en Suecia. ¿Podría usted decirnos cuál es el candidato sueco?, preguntó el joven del boletín del librero. No me gusta dar nombres, pero he leído 2 novelas del escritor sueco Gunnar Godlin y, a pesar de toda su irreverencia, provocacidad y crudeza, lo considero un gran talento. Entre ciertos sectores no tiene muy buen aprecio. Yo no conozco los detalles, dijo Craig, ni tengo el menú deseo de romper lanzas en favor de autores que deben hallarse aquí ocupando mi lugar. Usted me ha preguntado si hay otros escritores que yo creo deben ocupar mi lugar, y yo le he respondido que sí. Estoy seguro de que ningún escritor puede considerarse nunca solo y creer que está por encima de los demás, y que solo él merece la más alta recompensa literaria del mundo. Y por otra parte, tampoco estoy seguro de que, pese a que el premio se concede todos los años, satisfaga totalmente los deseos del público. El redactor de Svenska Dagbladet se había levantado. Mr. Craig, supongo que conocerá usted la maquinaria del premio Nobel. Los candidatos pueden ser designados por anteriores premios Nobel. Otros tanto pueden hacer la Academia Francesa, Española y otras corporaciones reconocidas. También pueden presentarse listas de candidatos los profesores de literatura de las universidades, y desde luego nuestra Academia Sueca está facultada para nombrar a los posibles ganadores. Estas designaciones se hacen personalmente, por cable o por correo. Estoy seguro de que usted conocía ya todos estos particulares. No, dijo Craig con sinceridad, no tenía la menor idea de que existiesen todos estos preliminares. Naturalmente, les pongo todo esto para hacer una pregunta, prosiguió el redactor del Svenska Dagbladet. Le ruego que tenga la amabilidad de seguir escuchando un momento. Según mis noticias, en 1950 se recibieron más de un centenar de proposiciones de presuntos candidatos para el premio de literatura. Muchas de ellas procedían de Norteamérica, y ni una sola mencionó el nombre de William Faulkner, que entonces residía en Oxford, Mississippi. Por consiguiente, la Academia Sueca remedió la omisión presentada como su candidato de Faulkner,
y luego le concedió el premio de 1949, que había quedado vacante. También sé de fuente fidedigna que usted ha obtenido el premio de manera similar. ¿Lo sabía usted ya? Pues la verdad, no. Su candidatura no fue presentada por sus compatriotas de Norteamérica ni por ninguna otra nación extranjera. Fue designado usted como candidato aquí en Estocolmo por nuestra Academia Sueca, que más tarde le concedió el premio por mayoría de votos. Tampoco puedo decir otra cosa como no sea que estoy muy agradecido, y ahora doblemente. A donde yo quiero ir a parar es lo siguiente. ¿Por qué tuvo que ser un jurado sueco, tan lejos de su patria, quien presentase su candidatura? En una palabra, ¿por qué en su Norteamérica nativa le tiene tan negligido, le aprecian tan poco, diría yo? Cray movió la cabeza. Es una pregunta que se la trae. Bien, haré lo que pueda por responderla. Durante años, Faulkner permaneció en una relativa oscuridad porque el admirable condado de Yaunaspatagua, donde él vivía, también era una región oscura y desconocida, tanto a los ojos de los críticos como al público en general. Afortunadamente, el jurado sueco que veía las cosas en perspectiva no lo consideró tan oscuro. Mi obra ha sido hasta ahora poco conocida en mi propio país por razones similares. Oscuridad, sí, es posible. En mis obras yo me ocupo del presente, pero lo hago valiéndome del pasado. Por su educación, la mayoría de los norteamericanos creen que la novela histórica debe ser romántica y huidiza. Para ellos, yo soy un bicho raro que no encaja con la época. Mis novelas históricas no se adaptan al patrón popular. No es una literatura romántica ni de evasión, sino realista de una manera desconcertante y que alude a la vida contemporánea. Esto les preocupa y llena de confusión, como encuentran oscuro mi estilo, me vuelven la espalda. Por un motivo que no alcanzo a comprender, el jurado de la Academia Sueca ha comprendido mi propósito y ha demostrado admirarlo. He tenido la suerte de encontrar comprensión aquí, separado de mi patria por todo un océano y la mitad de una nación. El enviado de inspector londinense se puso en pie. Mr. Cray, ha sido usted citado especialmente por El Estado Perfecto y Armagedón. La Academia denominó a estos libros obras de apoyo de los ideales humanitarios. ¿Podría usted decirnos, con sus propias palabras, qué ideales humanitarios defiende estas dos obras? Con mucho gusto. En el Estado Perfecto defiendo la tesis de que el gobierno comunal no puede dar resultado si antes no se cambia la naturaleza del hombre, pero dudo de que ésta pueda cambiar. Y en el caso de que esto fuese posible, de su conveniencia, afirmo en esta obra que el Estado socialista, actualmente representado por el comunismo, es fundamentalmente antihumano y no puede dominar al hombre, pues éste luchará contra él y conseguirá sobrevivir. Digo que esto era cierto en los tiempos de Platón y también es verdad hoy día. En cuanto a Armagedón, no he hecho más que añadir mi voz a otras muchas para recordar a los lectores de mi obra, de la magnitud de la catástrofe que podía abatirse sobre el planeta y de su propia insignificancia y desvalimiento ante ella. Viene a ser como si las hormigas hubiesen inventado finalmente su propio insecticida. En este libro señalo que, en el mejor de los casos, el hombre es una criatura frágil y endeble, que subsiste de manera precaria e incierta sobre la tierra, y que haría muy bien en meditar antes de querer competir con el Creador en el terreno de su propia destrucción. Quizá el Creador trató de intimidar al hombre con las catástrofes de Pompeya, Herculano, el terremoto de Lisboa y Krakatoa, pero sin borrarlo de la faz de la tierra, imitando a Dios sin su sabiduría
y misericordia, el hombre puede destruir a su especie para siempre con las armas nucleares, con sus krakatoas de fabricación doméstica. El enviado de la prensa de Buenos Aires levantó la vista de sus cuartillas para hacer una pregunta. ¿Tiene usted alguna otra obra en preparación, Mr. Cray? Por desgracia, hace demasiado tiempo que la tengo en preparación. Es la novela titulada Retorno a Ítaca, de la que hemos oído hablar recientemente. En efecto, y también es también una novela de ambiente histórico. No, es moderna, contemporánea. Es la primera vez que usted escribe una obra moderna que le ha hecho cambiar. Cray vaciló. Él siempre había deseado formar parte integrante de su época, a pesar del temor que sentía. Pero Harriet le dio alientos para que escribiera aquel libro. Sin embargo, Harriet pertenecía al pasado, que había muerto, y los periodistas querían que les hablase el presente. No lo sé, contestó. Lo único que puedo decirles es que vi la obra de este modo. Posiblemente, como le sucede a muchos escritores, comprendí que iba en camino de amanerarme y deseé cambiar de ambiente. Quizá me cansé de mis bailes de máscaras. Pensé que el carnaval ya había pasado y quise quitarme el antifaz para mostrar mi verdadera cara al mundo. No estoy seguro. No hago más que repetir lo primero que me pasa por la cabeza. ¿Podría usted decirnos, señor, de qué trata la nueva novela? Le preguntó un atilado caballero japonés del Yomiuri Shimbun. Pues trata de esto, de un Ulises del siglo XX, de sus errabundeos por el laberinto de la vida, defendiéndose de sus monstruos y sus peligros, rechazando toda clase de ataques de dentro y de fuera, contra su libertad de palabra y de pensamiento, contra su derecho a rendir culto a dios extraños o a ningún dios, contra su ética y su moralidad para evitar la pobreza. No es nada nuevo, desde luego, pero cada generación debe contar a su manera nuevamente esta historia. Confío en vivirlo bastante para escribirla. Una señora del Afoblander tomó la palabra. ¿Qué autores, considerados actualmente como clásicos, influyeron en usted? No quiero asegurar que existan influencias directas, pero le citaré unos cuantos autores que siempre me han interesado y conmovido. ¿Será esto suficiente? Pues bien, las obras de Tolstoy, Stendhal, Flaubert y Richard Burton siempre significaron mucho para mí. La vida de Shelley, más que su poesía, fue muy valiosa para mi formación. ¿Sabe usted, señor, que Shelley era también uno de los autores favoritos de Alfred Nobel? No, lo ignoraba. Oh, sí, sentí una gran admiración por la filosofía de Shelley y su actitud rebelde ante la vida. El único libro que publicó Nobel, una tragedia titulada Némesis, se basaba en el mismo tema que Shelley utilizó para los Cenci. Desde luego, me gustaría mucho leer la obra de Nobel, dijo Cray. Mucho me temo que le sea imposible, replicó la señora del Affonbladet. Después de su muerte, los familiares del Nobel quemaron hasta el último ejemplar de esta tragedia que pudieron encontrar. Como su tema era horripilante, consideraron que no era propio de un filántropo de la talla legendaria de Nobel. Creo que solo subsistieron 3 ejemplares. Cray agradeció aquellas interesantes noticias con una inclinación de cabeza y luego indicó al redactor del Expressen que podía hablar. Mr. Cray, según creo, no es la primera vez que usted visita Suecia. Efectivamente, estuve aquí después de la guerra. Siempre agradecemos las opiniones ajenas sobre su país, ya sean buenas o malas. ¿Nos podría usted dar la suya? Verá, yo no me creo calificado para... ¿Qué es lo que le gusta de Suecia? Acá le hacía gracia la insistencia del periodista. Bien, trataré de complacerle. Pues verá, me ha gustado la isla donde está la ciudad vieja. A esto podemos añadir la fuente de Carl Miller,
que se encuentra en la plaza del mercado del Heno, la langosta con mayonesa, los almacenes llamados Svenska Tens y las actrices suecas Greta Garbo, Ingrid Bergman, Marta Norberg. Especialmente esta. ¿Por qué no hace más películas? Y vamos a ver qué más me gusta así. Me gustó mucho también el viaje a Uppsala en barco, los vidrios de Orrefors, vuestro movimiento cooperativo, la ausencia de pobres y desde luego Ivar Kreuer. Le ruego que me disculpe, pero la grandeza de este hombre me fascina. Podría decirle muchas cosas más. Y el reverso de la medalla, Mr. Cray, ¿qué es lo que no le ha gustado de Suecia? No me parece bien decírselo. Vaya, no nos hará usted creer que le gusta todo. Por supuesto que no. Bien, voy a ser breve y directo. Creo que ustedes dan demasiada importancia a la conformidad y atribuyen una excesiva virtud a la cortesía y los buenos modales. Por otra parte, gozan de una libertad sexual que despoja al amor de su romanticismo y cosechan los beneficios, pero sufren las consecuencias de haber escogido el camino medio. Ausencia de altibajos, excesiva blandura y también excesiva neutralidad. Suecia me encanta, pero estas son las cosas que me gustan menos de ella. Si no las hubiera mencionado, pero ya que usted me pregunta, aún aquí tiene mi respuesta. Cray pudo descansar medio minuto mientras los reporteros anotaban sus palabras. Dirigió la mano hacia su copa, pero estaba vacía. Entonces llenó su pipa y la encendió. En el extremo opuesto de la sala estaba de pie una joven, tocada con un sombrerito de trovador. Incluso desde tan lejos, Cray vio que parpadeaba nerviosamente. Soy Sue Willey, de Consolidated Newspaper de Nueva York, dijo con voz estentórea. ¿Tiene usted objeciones que hacer a las preguntas de carácter personal, Mr. Cray? Muchas objeciones, se lo aseguro. Varios periodistas rieron entre dientes. Pero reconozco su derecho a hacérmelas, continuó Cray, por el hecho de encontrarme aquí. Supongo que pueden preguntar lo que quieran. Y desde luego, debo confesar que a mí también me interesan más las relaciones que sostuvo Carlos Dickens con Helena Ternán que sus heroínas de ficción. Y debo suponer que a sus lectores les sería lo mismo. Por lo tanto, a pesar de que soy un hombre reservado, Miss Wiley, usted pregunta sin temor. Su Will permaneció de pie. Ya que hablamos de relaciones, ¿quién es esa señora que ha venido con usted a Suecia? A Cray no le gustó ni su tono ni su retintín, y se incorporó para contestar. Es Miss Dacre, mi cuñada, una persona totalmente inofensiva y que para que usted lo sepa, lo está pasando maravillosamente bien. Su esposa murió en un accidente de automóvil hace 3 años. Como aquello era una afirmación y no una pregunta, Cray no consideró oportuno contestar, pero los modales del fiscal de Miss Welling no le hacían ni pizca de gracia. ¿Tiene usted el proyecto de contraer un nuevo matrimonio?, preguntó la joven. Aquello era una impertinencia y Cray trató de contenerse. No, pero aunque pensara volver a casarme, eso sería cuenta mía. Aquella réplica no hizo mella en su Willey, pero continuó parpadeando como si tal cosa. ¿Me permite que le haga unas preguntas sobre su forma de trabajar? Esto le pareció mejor a Cray, cuya atención disminuyó ligeramente. Pregunte usted, dijo. ¿Cree usted que beber alcohol le estimula la imaginación? Cray volvió a ponerse sobre aviso, sentándose completamente erecto en el diván. Esa zorra es lista e insensible, pensó. Iban a pelearse como dos perros callejeros, no tenía duda. Creía que la pregunta se refería a mi forma de trabajar, repuso con frialdad. Sí, Mr. Cray, y a eso me refiero precisamente. He hecho mis averiguaciones, y no es ningún secreto, ¿verdad? Conozco escritores que acuden a las drogas como estimulantes mentales, e incluso he tratado algunos. Ahí tiene usted a De Quincey, por ejemplo. Según creo, ¿usted bebe cuando trabaja?
autor de las famosas Confesiones de un fumador de opio inglés, obra muy leída en los países anglosajones. Nota el traductor. No quería darle el gusto de hacer una exhibición pública del mal genio. Todas las miradas estaban fijas en él y se esforzó por sonreír. Miss Willey, si bebiese mientras trabajo, no podría escribir ni una línea. Pero esta es precisamente la cuestión, que usted no ha escrito ni una línea durante los últimos 3 o 4 años, replicó Sue Willey con tono triunfal. Aquella desvergonzada revelación, hecha en pública por una periodista descarada que solo buscaba sensacionalismo, hizo que Cray se sonrojase vivamente. Contenía su furia a duras penas. Vamos a ver. Espera un momento, señorita, empezó a decir, antes de que pudiese continuar, sin saber cómo terminaría el desagradable incidente, le interrumpieron. ¿Me permite hablar un momento, Mr. Cray? La solicitud, hecha en voz clara y confiada, procedía del conde Bertil Jacobson, que acababa de ponerse de pie al lado de Sue Willey. Cray se mordió el labio inferior y se cayó. Jacobson se había apartado de la precoz periodista norteamericana para poder dirigir la palabra no solo a ella, sino al resto de la prensa. Cuando se hacen acusaciones infundadas, como las que acaba de hacer la señorita aquí presente, perteneciente a la prensa, contra ilustres huéspedes extranjeros, creo que yo soy quien tiene el deber, y no nuestro invitado, en mi calidad de anfitrión delegado por la Fundación Nobel y representante de Su Majestad, de intervenir para dar la adecuada contestación. Jacobson observó el silencioso auditorio con semblante imponente y patriarcal. Deseo exponer de forma muy clara cuál es mi posición. Los miembros de la Fundación Nobel no juzgamos a nuestros candidatos o a nuestros laureados por su personalidad, su carácter o sus excentricidades. No nos interesa saber si nuestros premiados son aficionados a la bebida, morfinófanos o practicantes de la poligamia. Nuestros juicios no se basan en su conducta humana. Esta tarea compete a las escuelas moralistas. Nuestra decisión en literatura se basa únicamente en esto, si creemos o no que satisfacemos el deseo de Alfred Nobel de premiar la obra más sobresaliente de tendencia idealista. ¿Y qué me dice usted de la libertad de prensa y de lo que desea saber el público?, le preguntó Sue Willey. Nosotros estamos al servicio del público. Entonces, ¿por qué nos invitó a esta conferencia de prensa? La invitamos a usted y a todos los presentes, repuso Jacobson con calma, para que conociesen a un laureado, pero no para que le arrojasen el fango de sus malévolas insinuaciones, su baja chismonería y sus preguntas fuera de lugar. Yo no conozco las costumbres de Mr. Cray, y lo que es más, no me interesan en absoluto, pero sí me interesa su genio, y quiero que también le interese a usted, y por eso la he invitado aquí esta tarde. Observó a los miembros de la prensa sueca, y de pronto una sonrisa iluminó sus arrogadas facciones, y suponiendo que Miss Willey pudiese demostrar que efectivamente Mr. Cray es un borrachín de nota, aunque ustedes pueden ver que no lo es, pero supongamos que ella lo demuestre, ¿qué supondría esto después de todo? La mayoría de los aquí presentes somos suecos. Apostaría a que no hay un solo abstemio entre nosotros. ¿Qué verdadero sueco se atrevería a asegurar que en su vida no ha hecho el amor con unas copas de más, ya fuesen de snap o de cerveza? ¿Somos unos niños acaso? ¿O bien poseemos la madurez y la tolerancia de que dio muestras a Abraham Lincoln? La maledicencia de los envidiosos le dijo que su mejor general, Ulises S. Grant, era un pobre imbécil que siempre estaba borracho. Si supiese qué marca de whisky bebe, replicó Lincoln, enviaré un barril a algunos otros generales que conozco. Sonaron carcajadas en la sala
y su Wiley parpadeó furiosamente. Con aristocrática facilidad de palabra, Jacobs prosiguió. Puedo hablarles con alguna autoridad de otros premios Nobel de literatura, a quienes conocí personalmente, y por el que siento un gran respeto. No hace falta que les diga que yo no juraría que todos ellos fueran abstemios o partidarios de la prohibición. Recuerdo muy bien a un autor escandinavo que cuando le notificamos que había ganado el premio Nobel, agarró una pitima que duró 2 semanas. Es absolutamente cierto. También es cierto que cuando Knut Hamsun vino de Noruega para coger su premio de literatura en 1920, estaba borracho como una cuba la noche en que se presentó a la solemne ceremonia. Tiró de las patillas de un anciano miembro de la Academia Sueca e hizo chasquear la faja de la anciana Selma Lagerlöf. Esta vez las carcajadas fueron homéricas. Los periodistas escribían furiosamente y antes de que Suguri pudiese abrir de nuevo la boca, Jacob se apresuró a añadir. Ya le hemos robado bastante tiempo a Mr. Cray y estoy seguro de que le hemos dado mucha sed. Mientras yo brindo con él por Knut Hamsun, me permito indicarles que escriban sus artículos. Dead are dead. La conferencia de prensa queda aplazada. Bueno, pues aquí concluimos la charla del día de hoy. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.